¿Qué tal, estimados estudiantes del tercer semestre? Vamos a iniciar con nuestras sesiones de contenido de la asignatura de Formación de Valores 3. Y bien, esta primera sesión pues se titula La autenticidad. Y bien, hay que tener en cuenta que dentro de nuestro esquema de formación de valores, uno de los primeros momentos es buscar responder cuál es la situación del ser humano en general. Y una de las situaciones del ser humano en general es que tiene este deseo de descubrirse a sí mismo, tal como es, no como otros han querido que sea, sino tal como es. Y por ello el primer tema que nos propone nuestro texto y nuestro curso es la autenticidad. Y bien, podríamos empezar diciendo que la autenticidad viene con una raíz griega muy particular que es auton, que significa por sí mismo. Y bien, la autenticidad desde los últimos aproximadamente 40 años, ha sido un tema que ha venido a repuntar dentro de los discursos actuales, puesto que ha habido como un criterio de uniformidad y que apareciera que esa uniformidad ha generado que los jóvenes no sepan descubrir el valor de su unicidad, o sea, de su singularidad. En el hecho de querer ser auténticos, pues se han convertido en un montón. Y vemos que hay problemas tanto de depresión como problemas de autoestima. Y se cree que pues es en esta búsqueda de ser singulares por sí mismos, llegan a toparse con ciertas barreras. Y por ello es importante que recapitular la autenticidad sea también responder a las preguntas por ¿qué quiero ser yo y quién soy yo? En nuestra unicidad. Y por ello, en este tema, vamos a abordar la autenticidad como un proceso, pero también la propuesta que tiene la fe cristiana católica, pues para ayudarte en este proceso de la autenticidad. Ante todo hay que recordar que la vida es una experiencia. ¿Qué significa experiencia? Es algo que uno vive, son vivencias, es el cúmulo de todas ellas. Por ello que entender que para poder establecer algo a lo que quiero llegar, es necesario pues establecer metas y criterios para ella. En este caso, si yo tengo una finalidad clara, o más o menos clara, todo el camino va a ser en base a lo que quiero ser o llegar. ¿Sale? Es decir, la vida está llena de tomas de decisiones y está también lleno de expectativas. Y esa expectativa, entonces, tiene que ser una preparación para cumplirla. Por ello mismo, entonces, el proceso para llegar a este fin, que es la autenticidad, pues tiene que tener un proceso también de cómo llegar a ella. Por ello nosotros ponemos que el camino, o sea, en el proceso de experiencias, es también todo un proceso de discernimiento. Así como cuando aprendemos a caminar, sabemos que no conocemos el dolor hasta que te caes. Hasta cuando te llegas a herir, te das cuenta de que eso es el dolor y tienes la experiencia del dolor y por ello sabes que ciertas acciones te pueden causar daño y por eso hay que evitarlas. Hay otras experiencias que te resultan ser placenteras o a gusto y sabes entonces que hay un lugar de confort en el cual también puedes estar y que entonces a lo largo de todo ello tú tienes que ir discerniendo. ¿Qué significa discernir? Separar. Y separar aquello que te va a ayudar o aquello que se puede oponer o limitar a tu meta o tu fin al cual tú has decidido llegar. Por ello, sabemos que este camino de discernimiento hay que estar atentos porque existen dos cosas, como te lo pongo allí en la presentación. Una cosa es lo que tú descubres llegar a ser y otra cosa es lo que vas a hacer en esta vida para poderlo ser. Ahora bien, no significa que hasta que no llegues a la meta dejas de ser, eres o no eres, no. Tú eres siempre y eres un ser único que tiene tantas capacidades que tienes que ponerlas al servicio tuyo y de los demás. Pero ¿a qué se refiere con ser y hacer? Bien, que una cosa es que digamos o nos propongamos cosas y otra cosa es que hagamos las cosas concretas que nos lleven a ello. Es un riesgo siempre el proyectarse solamente y no establecer el camino de cómo llegar a ello. Y bien, el libro nos propone hacer como recapitulación o una comparación sobre el señor Frodo Baggins.
para la saga de lo que es el Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Y es importante la figura de Frodo. Recordemos que en el capítulo, o en la película número 1 de la de Comarca, cuando emprenden este camino hacia Mordor, alguien tiene que tomar el anillo para llevarlo, porque el anillo es una tentación, así como le pasó a Gollum de perderse en esa avaricia del tener. Pero también el anillo trae responsabilidades. Entonces, responsabilidades que en cierto momento Frodo nunca contempló al momento de aceptar. Lo tuvo que ir descubriendo a lo largo del trayecto. Y nos damos cuenta que dentro del trayecto, más o menos en el capítulo de las 2 torres, cuando van hacia Mordor, Frodo empieza a tener como experiencias con el ojo, ¿no? Que en este caso me olvidó cómo se llama el demonio, ¿sale? El poder oscuro, y empieza a tener esa tentación también de abandonar el anillo, o al revés, de sucumbir a la tentación como lo hizo también a las 2 torres, nos narran los hombres cuando en vez de fundir el anillo en el volcán de Mordor, pues se lo coloca como signo de poder. Es decir, el tener una misión también implica responsabilidades, pero también expone nuestra fragilidad. Aquellos momentos en los cuales podamos decir, ya no quiero seguir con esto, o abandonar la misión como se había propuesto. En este caso, Frodo tuvo que discernir todo eso y enfrentarse también a sus propios temores. También el hecho de un momento abandonar a Sam, su compañero de viaje. Es decir, ante la tentación y el miedo, pues también abandonarse. Y obviamente después hay una discusión entre Sam y él. Dice que es que la amistad no solamente es para momentos fáciles, también es para los momentos de la prueba y los duros. De hecho, Sam lo acompaña en todo el camino. Por ello es una experiencia que también el discernimiento nos va dando a lo largo del camino. Por eso la autenticidad no solamente es un deseo, es también una experiencia, pero también es un reto, porque en ello también pues, va a haber momentos difíciles de confrontación, de dolor y de renuncia. Ahora también nos pone el otro personaje que es Gandalf el Gris. Gandalf el Gris, pues obviamente existe también Saruman el Blanco, que es digamos otra estratificación, un mago de mayor poder. Pero ¿por qué gris? El color es muy significativo. Es decir, Gandalf, aun a pesar de que estuviera pues ya viejito, que tuviera también como el signo de sabiduría, pues el hecho de que el Gandalf el Gris, todavía no tuviera una experiencia que le hiciera brincar a la sabiduría completa, pues el saber y estar comprometido con lo que es. Recordemos que cuando acompaña a toda la comunidad de Comarca pues para destruir el anillo, llega un momento en que Gandalf se pierde. Es decir, si vemos, Gandalf es un personaje que aparece y desaparece. Como que todavía no estaba convencido de la misión, aunque él es el que lleva adelante ello. Y entonces hasta que no tiene esta experiencia con el demonio ahí en Moria, con los enanos, que tiene que dar la vida, o sea, que tiene que enfrentarse a una experiencia límite, así le llamamos en filosofía, es cuando se da cuenta de que la vida está hecha de decisiones y renuncias. Y es ahí entonces, después de esa experiencia, que se convierte en Gandalf el Blanco, es decir, alguien que ya no tiene dudas de que tiene que seguir adelante, y ese de seguir tiene que aceptarse con decisión, pero también tiene que renunciar a muchas otras cosas. En este caso, pues tiene que renunciar pues a un estado de, digámoslo así, porque ahora se convierte en un mago guerrero, ahora ser un mago que tiene que arriesgar su vida para poder salvar, y se hace parte de la misión. Entonces esta película, así como la presenta, aunque está muy larga, sí nos entrevece que una cosa es cuando alguien tiene una misión muy clara y después cómo con otras personas se coloca una comunidad en vista de una misión. Al igual que el deporte. O sea, y creo que es una de las experiencias, el deporte ayuda mucho a clarificar. Una cosa es que uno nazca con algunas habilidades y otra cosa es que las trabajes para una meta. Y es bien difícil porque cuando tú te colocas una meta, o un propósito, la disciplina es fundamental. Y es cuando se hace un poquito el camino más pesado y tentador. Voy a poner el ejemplo. Si alguien quiere bajar de peso y tiene que llevar dieta y tiene que llevar ejercicio.
y es un ejercicio que sea diario, ¿no? Entonces, si alguien no está acostumbrado al primer momento, va a estar muy complicado. Sin embargo, con la tenacidad, o sea, pero también con la disciplina, lo va a lograr. O como aquellos que quieren aprender a tocar un instrumento. El instrumento como tal no es automático. O sea, tú tienes que agarrar las habilidades, pero para poder avanzar en el instrumento, tienes que sentarte a estudiar, a sentarte a practicar. ¿Y eso qué implica? Que vas a tener que renunciar a otras cosas, o ver televisión, o salir con los amigos, si te dedicas a un instrumento. Por ello, el deporte, la música, o sea, como aprendizaje, nos ayuda también que para poder ser auténtico, está lleno de experiencias, de decisiones y renuncias. Por ello, la pregunta que te pongo ahí al final, que está en tu libro, es una pregunta muy válida. A este punto de tu vida, o sea, en tercer semestre, ¿hay algo en ti o hay alguna idea que te mueva todo este deseo a vivir experiencias, a vivir nuevos aprendizajes? ¿O quizá todavía te encuentras como que en la balsita de la vida, que a donde te va llevando el siguiente año? Y es importante que te preguntes, porque el tiempo, mientras más va avanzando, te va a exigir una respuesta de que, bueno, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres vivirla? Y esa pregunta te va entonces a establecer que tú pongas metas en tu vida y que vayas trazando el camino para ello. Entonces es importante, chicos, que a este punto, como nos pone la primera sesión, es una pregunta muy retadora decir, bueno, ¿y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo lo haces para hacerlo? Y obviamente, chicos, pues también la autenticidad para nosotros, los creyentes en Cristo, cristianos católicos, pues tiene también una vertiente muy, pero muy clara. Dios nos ha otorgado la capacidad de la razón, pero también de la libertad. Por eso, el hombre, como te pongo allí en el primer párrafo, tiene razón, o sea, inteligencia, y razones para confiar en sí mismo. ¿Sale? Es decir, la capacidad de valorarse a uno mismo como una creación perfectible de Dios. Es decir, que podemos ir mejorando siempre y descubriéndonos a nosotros mismos como cosas nuevas. Y nosotros tenemos una claridad que nos propone es ser santos. ¿Y ser santos qué significa, chicos? Ser santos significa llegar a esta comunión con Cristo. Y bien, ahorita vamos a profundizar más esta propuesta cristiana sobre la autenticidad a través de la santidad.